Bueno, la segunda partida que me interesó mucho dentro del IRT es una partida que jugaron Heredia contra Guglielmone. Me pareció muy interesante porque en el IRT vi que había muchos jugadores que jugaban el ataque Londres o el ataque, el sistema Londres o la Trompowsky o el ataque Torre. Entonces son estructuras que son típicas dentro de esta posición, dentro de estas aperturas. Es muy interesante porque hay un tema que uno no tiene en cuenta por lo general, y es muy importante sobre todo de negras, y es la ubicación del rey. Esto, uno dice, bueno, saco las piezas, las llevo al centro y me enroco rápido. Y no es siempre así. Uno tiene que saber cuándo quebrar la regla. ¿Por qué? Por ejemplo, en esta posición. Esta posición es una posición normal, ¿no? O sea, peón en D5, otro en E6, saqué el caballo, saqué el alfil, qué sé yo. Parece lo más normal del mundo. Sin embargo, acá en Roque, que fue la jugada que llevó a cabo el negro, precisa. No me atrevería a decir que es... ¿Cuál es el problema de enroque? El problema de la ubicación del rey. Con negra, con blanca casi no pasa mucho, porque es como ese que juega primero tiene siempre la iniciativa. Sin embargo, con negra hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este tipo de centros son centros cerrados, son centros en donde no estás obligado a enrocarte, por lo pronto, por parte de las blancas. De hecho, acá, el blanco jugó H4, la cual es una jugada muy interesante. Ahora, uno se podría preguntar, ¿pero cómo puede ser que no terminó el desarrollo blanco y ya está generando un ataque por un flanco? Suena totalmente anticonceptual, de cierta manera. Sin embargo, esto tiene su lógica, y es la siguiente. Nosotros para generar un ataque por un flanco necesitamos mayormente que el centro permanezca cerrado. Si el centro permanece cerrado, un ataque en el flanco tiene muchas más chances. De hecho, por eso, cuando nos atacan por un flanco, existe la regla que dice ataque lateral, ruptura en el centro. ¿Pero qué sucede acá? La ruptura en el centro no es efectiva. Cuando nosotros rompemos el centro, lo que buscamos es distraer a nuestro contrincante de su ataque. Sin embargo, en esta posición, la única ruptura que tiene el negro es E5. Sin embargo, el blanco juega C3 y el centro sigue perfectamente sólido, ¿no? Básicamente es el concepto de todos estos sistemas de triángulo de peones, ¿no? El centro blanco es muy estable. Claro, el centro blanco es muy estable. Entonces, si nosotros enrocamos prematuramente, sucede que el ataque blanco puede realmente llegar a ser muy peligroso. Está entonces definido, ¿no? Ya le pones el rey en flanco rey y queda como un objetivo claro para el blanco. Claro, por eso que, por ejemplo, acá en vez de enroque corto, tal vez una jugada un poco mejor hubiera sido C5, y si por ejemplo C3 no enroque, si no estaríamos cometiendo el mismo error, sino por ejemplo B6 o caballo C6. Hasta caballo BD7 también es otra forma de jugarlo. O sea, no definir la posición del rey hasta que el blanco lo defina. Si el blanco se enroca ahora, por ejemplo, yo podría enrocar tranquilamente. Ahí no habría tanto problema. Sin embargo, si el blanco no enrocó, tiene este tipo de jugadas, o sea, luego de acá enroque, tiene este tipo de jugadas que pueden llegar a ser bastante molestas. Otra idea muy interesante acá era jugar caballo 5, que esto responde también a las ideas básicas del ataque Londres. El ataque Londres, la idea es jugar caballo 5, dama F3 y pasar la dama al flanco del rey. Sí, entonces, caballo 5 es una recomendación también para que el caballo negro no pueda ir a H5, hostigando el alfil de casillas negras, ¿no? El alfil de F4. Claro, esa es otra idea. Ahora, H4 también, porque caballo H5 ahora en este caso no existe. Por eso el H4 es una jugada interesante. Yo no la había visto realmente nunca, pero es interesante, ¿no? No tiene ningún defecto en sí. El negro acá es interesante notar esto, ¿no? Como uno, cuando recibe uno de estos ataques laterales así que parecen prematuros, es increíble, o sea, mi experiencia, ver cómo se empiezan a desesperar los jugadores, ¿no? Porque uno dice, no, pero esto tiene que ser malo, y cuando no encuentran que es malo, como que empiezan a dudar, y ahí vienen las malas jugadas, ¿no? Entonces, cuando imaginemos que caímos en una situación como esta, el consejo es no desesperarse, porque todavía el blanco no amenaza nada, o sea, no hay una amenaza concreta. Cuando nosotros defendemos, tenemos que tratar de buscar algo concreto, ¿sí? De defender en base a amenazas que genere el otro. Cuando el otro no amenaza nada, no tenemos que buscar acciones contundentes ya. Por ejemplo, caballo 4 es una mala jugada. Está bien, es entendible la idea del negro, le molesta el alfil de D3. Pero ¿qué pasa? Una cosa que es muy importante notar es que cuanto mayor va siendo el nivel,
menor es, me pareció esto, sentí esto, o sea, tiene que ser, se va basando más en cálculo concreto. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tratar de focalizar, ¿no?, la posición y tratar de ser lo más objetiva posible. Ojo, es muy complicado, ¿no? O sea, lleva entrenamiento, estar todo el tiempo mirando posiciones, etcétera. Pero justamente lo que no hay que hacer es perder la calma, como por ejemplo le pasó acá al jugador de negras. Caballo 4 es una mala jugada. ¿Por qué? El blanco jugó caballo G5, ¿no?, que es una jugada interesante. Pero por ejemplo podría haber hecho alfil por E4, D por E4, caballo G5, que parecía hasta mejor, ¿no? Porque el peón de E4 está casi perdido. Sí. De hecho, se podía jugar F5 y se transpone en la partida. La partida fue caballo G5, F5, alfil por, F por, dama H5, y ahora el ataque blanco sí es... O sea, es increíble, ¿no? Porque la posición después de H4 no era tan terrible. O sea, el negro tenía chance de defender, está bien. No era lo mejor, pero se podía defender. El propio segundo jugador fue el que generó el ataque del blanco. Ahora el negro está perdido luego de esto. Porque luego de H6, el blanco tiene dama G6, que es decisiva. Sí. Esta jugada plantea, bueno, la amenaza de mate, generando la única opción de tomar el G5, y ya con la ayuda de la torre de la dama, el ataque es terrible, ¿no? Bueno, acá el negro jugó H por G5, ya directamente como firmando el abandono, de alguna forma, pero bueno, ya esta posición es muy terrible. Lo interesante, y lo que quería hacer notar es esto, ¿no? El rey de 1. El rey estuvo en el centro y no pasó nada, ¿no? O sea, en ningún momento sintió algún peligro, que se tenía que esconder, nada. ¿Por qué? Porque el centro está cerrado. Entonces, muy importante, si yo quiero generar un ataque, necesito que el centro permanezca cerrado. O estable. No tiene que estar totalmente cerrado, pero sí estable. Si el otro tiene contrajuego sobre el centro, mi ataque tiene pocas chances de llegar a buen puerto. Pero si el centro está cerrado, tengo que tener mucho cuidado. Por eso que es importante siempre estar atento a dónde enroco. Porque es un tema que no se tiene muy en cuenta. O sea, yo me enroco y tiene que estar bien. No siempre estar bien enrocar. Lo que se llaman las jugadas naturales. A veces esas jugadas naturales no sirven. Claro, las jugadas naturales a veces son un error. Como en este caso, enroque, que aparte es una jugada que parece ultra natural. Pero bueno, si vemos bien el concepto del centro, nos damos cuenta de que en realidad es una jugada extraña, ¿no? Bueno, H por G5, alfil por G5, dama de 8, hubiera sido, ¿no?, la defensa más o menos, pero bueno, torre H4 ya era la defensa que había aprendido el negro, pero bueno, torre H4 es una jugada muy fuerte, ¿no? Calculo que se habrá pasado de largo, pero bueno, no había mucho que hacer. Estaba H5 y abandonó, ¿no? Bueno, es una miniatura que me pareció interesante para marcar este tema de cuidado, no hay que enrocar siempre. Las jugadas naturales como enroque, que bueno, parece esto tiene que ser buena, no siempre son buenas. Sobre todo en estas posiciones de ataque torre, Londres, son posiciones que hay que tener cuidado. Y lo otro es lo decisivo que fue caballo de 4, ¿no? Porque las blancas prácticamente sin esfuerzo, bueno, se justificó H4 también rápidamente. Y como vos decís, el rey permaneció en el centro, las blancas no necesitaron el flanco dama para atacar, de hecho las piezas todavía están ahí, y el negro tampoco pudo hacer jugar su flanco dama. Fue algo muy rápido, digamos. Claro, fue decisivo, ¿no? El ataque blanco, pero como decís vos, lo gracioso, por decirlo de alguna forma, es que el blanco no hizo nada, o sea, para lograr el ataque, sino que el propio negro fue el que lo dejó progresar. ¿Por qué sucede esto? Y porque al no ver ningún tipo de contrajuego activo, el jugador empieza como a querer ir para adelante. Es cuando vienen los errores. O sea, uno tiene que tratar de mantener la calma y de ser objetivo. Si yo logro ser objetivo para defender, va a ser mucho más difícil que me quiebren. Lo que pasa es que, bueno, como digo, es algo muy complicado, que necesitas experiencia, necesitas entrenamiento, o sea, son cosas a tener en cuenta, ¿no? A entrenar.